Me voy creando un proyecto nuevo. Hoy es la clase 19, ¿no? Sí. Ya casi estamos, ¿eh? Pasó volando. Sí, mal. Bueno. Hoy sí tengo 2 pantallas, por suerte, así que los voy a poder leer. Si es que encuentro el Meet. ¿Dónde quedó? Acá. Bueno. Esto lo cierro, ya está. Bueno, archivos. Ustedes vieron archivos, ya conocen, porque lo vieron en C. Acá no hay mucha magia. Es más fácil, porque, bueno, es un lenguaje un poco más de alto nivel. Y vamos a tener que tener cuidado, vamos a aprovechar, ¿no? Todo lo que fuimos viendo, que es, bueno, clases, objetos, try catch, ¿sí? Todo esto que fuimos viendo para hacernos la vida más simple, pero es eso, es generar estos archivos con contenido en texto libre, ¿sí? Pueden contener cualquier cosa, no tienen un formato definido particular o algo, ¿sí? Bien. Para eso vamos a trabajar con 2 clases, la clase StreamWriter, ¿sí? ¿Se está viendo? Sí. La clase StreamWriter, que va a ser la que nos va a ayudar a escribir, y StreamReader, que es la que nos va a ayudar a leer, ¿sí? Ahora vamos a verlo en código. StreamWriter tiene 3 constructores, ¿sí? Uno es, nosotros vamos a usar más que nada estos 2, ¿sí? Uno indica el path, es decir, la ruta relativa o absoluta, donde queremos, esto ya lo vieron en sistemas operativos seguro, pero relativa o absoluta, donde queramos guardar ese archivo o leer ese archivo, en este caso, guardar ese archivo. La propiedad append lo que hace es que si es true, lo que va a hacer es anexar el texto, en vez de pisar el contenido del archivo, si es que ya existe, va a anexar el texto a partir de la última línea, ¿sí? Y encoding, que es la tercera sobrecarga de este constructor, es para especificar el tipo de codificación que se utilizará al escribir el archivo, ¿sí? Después tenemos métodos de esta clase. Hasta acá instanciamos la clase con alguno de estos constructores. Después tenemos métodos de esta clase, ¿sí? Que nos van a servir para escribir el archivo, que son write, que recibe un string, porque estamos escribiendo texto plano. A ver, la autora me hizo una pregunta, perdón. Pero si yo uso el primer constructor, es como que append sea true, ¿no? No sé cuál es la por defecto, ahora lo vamos a ver. Me quedo con esa pregunta y lo vemos ahora en cuál es el valor por defecto. Perdón, Mauri, ¿me decís de vuelta que es SteamWriter que me tuve que alejar un segundo? Es una clase que vamos a usar para escribir en un archivo de texto, ¿sí? Esa clase se puede instanciar con alguna de estas propiedades. Esta presentación es la de Fede que está en Classroom, así que si quieren lo pueden seguir por ahí. La vamos a instanciar con algunos de estos, constructores que reciben todos la ruta relativa o absoluta hacia donde vamos a guardar el archivo. Y además pueden recibir esta propiedad append, que si es true, lo que va a hacer es que en vez de pisar el contenido del archivo, lo va a anexar a partir de la última línea que se haya escrito, ¿sí? Sí, siempre es relativo a donde se ejecuta no el proyecto, sino donde está el ejecutable, ¿sí? Donde se está ejecutando. Arranca ahí, sí, el exe. En nuestro caso, hay una carpeta que es /debug, ¿sí? /bin /debug, cuando estamos debugueando, bueno, sería desde ahí. Pero ustedes, ahora les voy a enseñar alguna forma de evitar hacer eso, porque sabrán que, bueno, si uno escala mucho en las rutas relativas, puede cambiar,
¿sí? Depende en qué computadora. Más nosotros que estamos haciendo aplicaciones de escritorio y que se podrían instalar en cualquier máquina, saben que, bueno, las rutas pueden variar, ¿no? Sí, con directiva, ¿a qué te referís? ¿Al namespace? Sí, system.io. Ok. Eso igual ya saben que el mismo IntelliSense se los va a autocompletar. Bien. Bueno, decíamos, instanciamos StreamWriter y tenemos principalmente estos tres métodos que son Bright, que escribe sin hacer un salto de línea, es como el que usábamos para la consola o que era el console Bright o el console Bright Line, y que la diferencia era que uno no ponía el salto de línea después del texto y el otro sí. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Vamos a tener el Bright, que escribe texto sin hacer un salto de línea después, y el Bright Line, que escribe el texto, ¿sí? Haciendo un salto de línea después. Y el close, que este es el que les decía que vamos a meter adentro de un finally, en realidad les voy a enseñar dos formas de hacer esto, la vieja, que es con el finally, y la más nueva, que lo que hace es cerrar la conexión con ese recurso, ¿sí? Con el objeto. Entonces liberamos ahí el StreamWriter, que es importante hacerlo para no dejar tomado el archivo. Bien. Bueno, acá vemos un ejemplo. Vamos a verlo directamente en Visual Studio, mejor. La recomendación que les hacemos siempre con Fede es, créense, ¿sí? Tengan esto en el parcial a mano, porque es siempre igual. Es más, cuando les di la clase de Generics les dije, cuando veamos archivos de texto y cuando veamos serialización, que es lo que viene ahora, y lo entiendan, fíjense de hacer el ejercicio de crearse una clase genérica que les resuelva la mayoría de las situaciones donde van a tener que hacer eso, porque es siempre igual, es siempre el mismo código. Salvo alguna cosita, pero en general es siempre lo mismo. Así que vamos a crear un proyecto. Ustedes quieren, me pueden ir siguiendo. ¿Sí? Esta vez un class library, ¿sí? Para guardar nuestra clase que va a escribir. Vamos a ponerlo. Entonces me va a crear una clase, ¿sí? Que va a ser la que va a generar los archivos, ¿sí? No sé cómo le ponemos siempre a estas clases. Voy a poner File Manager. No sé. Me viene ahora ese nombre. Bien. Y lo primero que queremos hacer es escribir un archivo, ¿no? Entonces, podría ser estático también. Lo voy a hacer instancia, ¿sí? Le voy a poner el método escribir archivo texto, ¿sí? ¿Y qué tiene que recibir? ¿Qué necesitamos para escribir nuestro archivo si más o menos me siguieron con lo que es StreamWriter? El directorio o el nombre del archivo. El nombre del archivo está bien y el path, ¿no? Donde lo vamos a guardar. Entonces podríamos recibir el path o la ruta, ¿sí? ¿No? Le vamos a poner path. Podemos poner el nombre, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Lo que queremos escribir. Lo que queremos escribir, obvio. ¿Y? Igual lo puse en inglés, en español el nombre y lo voy a poner todo en español. Y algo más, me queda una, que la hablamos recién, que era un booleano. El append, ¿no? El anexar. ¿Sí? Recuerden que eso... ¿Ahí se ve? Sí. Entonces,
acá vamos a poner el código, ¿sí? Que nos va a permitir guardar este texto en esta ruta con este nombre y anexar o no, ¿sí? Bueno, ¿qué era lo primero que había que hacer? Instanciar StreamWriter, ¿no? Y fíjense que si bien yo no tengo el namespace, ya el IntelliSense me dice system.io. O sea, a ver si le hago tab, ya está, ya me lo agregó. Entonces voy a instanciar este StreamWriter, ¿sí? Y vamos a ver que tiene, tiene más de 3, tiene 8, ¿sí? Tiene el primero que les mostré, que recibe solo el path, ¿sí? Incluyendo el nombre del archivo, ¿no? Obvio. Después tiene este del path y el append, ¿sí? Los otros igual hacen lo mismo de otra forma, pero son estos tres que les dije. Entonces vamos a hacer, ¿cuál vamos a usar nosotros? El de la ruta y el append. Pero antes necesitamos armar la ruta, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, ruta completa. Sería la ruta más el nombre, ¿no? Habría que ver si le falta la ruta. Le falta la barra, ¿no? Al final. Pero bueno, por ahora dejémoslo así. ¿Sí? Entonces le va a pasar la ruta completa. Y le voy a pasar el anexar, ¿sí? Que si es true, lo va a guardar, va a anexar el texto al final de la última línea, y si es false, no. Lo que no me fijé es cuál es el por defecto. A ver, vamos a... No dice. Habría que entrar a la documentación. Fíjense que acá dice que si el archivo no existe, lo crea, ¿sí? Siempre que tenga permisos, ojo con eso. Sí, ahora si en la ruta ya nos pasaron la barra. Vue es un programa de consola. Sí, creo que cualquiera de las dos te lo va a tomar, te lo va a saber interpretar. Bueno, ya instanciamos StreamWriter. Ahora, ¿cómo hago para escribir mi hola mundo? Uso ese objeto que acabo de instanciar, punto, bright o brightline, ¿sí? Vamos a hacer brightline y vamos a poner hola mundo. ¿Y qué me falta? Cierto, acá hola mundo más texto. Sí, yo ya estaba escribiendo. Tienen razón. Esto sería más genérico, sería el texto. Bien, ¿y qué me falta? Extensión, sí, tienen razón. La extensión la podemos agregar acá. Bien. ¿Qué más me falta? El archivo ya cuando dice Brightline, se ejecutó Brightline, ya se creó. El close, muy bien. Bien. Ahora, si yo me paro en StreamWriter, ¿sí? Vamos a probar esto primero antes de hacer nada. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? ¿Cómo uso esto? Bueno, primero tengo que referenciar este proyecto, ¿no? En mi view, que es la consola. O el proyecto de consola. Entonces, ahora que lo referencié, puedo ir a Program y obviamente le voy a necesitar el using de Logic. ¿Sí? Using Logic, que es mi namespace del otro proyecto. Y acá voy a instanciar, porque habíamos hecho que File Manager no era estático. No me pide nada.
que vamos a hacer file manager, escribir archivo texto. Y acá vamos a pasarle todo lo que necesitamos escribir. Ustedes fíjense que si esto funciona, ya está. O sea, yo esto lo puedo usar desde la consola, desde varios formularios. Siempre usa la misma clase, ¿sí? En este caso, tal vez me ahorro un poquito de código nada más, porque yo podría también tener este código dentro de la clase y tampoco es tanto, ¿no? Pero tal vez con serialización empieza a tomar un poco más de sentido hacer algo más genérico. Lautaro dice, si pongo true estoy afirmando que el archivo ya existe. No. El append no tiene nada que ver con si el archivo existe o no. Si no existe, ya sea que sea true o false el append, si no existe lo va a crear. Siempre. Lo que hace el append true es, si existe y tiene contenido, no te lo pisa. Empieza a escribir en la última línea. Si vos lo pones en false y el archivo ya existía, va a reemplazar todo su contenido con el nuevo. ¿Me seguís, Lautaro? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a definir qué es lo que queremos guardar primero, ¿no? Texto le vamos a guardar hola mundo, ¿sí? El nombre del archivo va a ser clase 19, ¿sí? Y acá viene una parte importante. Sí. Mauri, disculpa, Sí. ¿explicas de vuelta la pregunta que te hicieron recién, que se me está cortando fatal? Disculpa que te joda. No joden. Al contrario, tienen que hacer todas las preguntas que tengan. Fíjate que StreamWriter, además de recibir el path, hay uno de sus constructores, ¿sí? Recibe la propiedad append, ¿sí? Que es si anexo el texto o no. ¿Qué significa eso? Que si el archivo ya existía y tenía contenido, no lo voy a pisar. Si append está en true, yo no piso el contenido, sino que empiezo a escribir al final del archivo, ¿sí? Ahora, si está en false, yo reemplazo todo el contenido del archivo por contenido nuevo. No tiene nada que ver con crear o no el archivo si no existe. En todos los casos se va a crear el archivo si no existe, siempre y cuando tengan permisos, ¿no? El append es otra cosa, es si ya existía y tenía contenido, no lo piso, lo anexo al final, ¿sí? Abandonó la reunión. Bueno, cualquier cosa después lo vuelvo a contar. Bueno, y acá viene el último punto que es la ruta, ¿sí? El path. ¿Qué pasa? Imagínense que yo lo quiero guardar, no le pongo nada, ¿sí? Se va a guardar en mi proyecto. Fíjense que yo acá abro el proyecto. Y entro a View, y entro a Bin, y entro a Debug, ¿sí? Si yo todavía no lo compilé, vamos a compilar esto. Vamos a poner... ¿en qué orden iba? Ruta, nombre archivo, texto. Vamos a poner append false, ¿sí? Ahí va. Vamos a compilar esto. Bien, ahí compiló. Y fíjense que acá tengo dentro de lo que es bin debug, tengo mi .exe. Esto ustedes ya lo habrán sufrido con la práctica del primer parcial de la cantina, ¿no? Que tenían que venir a poner acá las imágenes. La ruta, si no le ponen nada, se toma desde acá, ¿sí? Que es donde se está ejecutando el programa, es donde se empezó a ejecutar. Entonces, ustedes podrían usar una ruta relativa y empezar a ir hacia atrás, hacia donde lo quieran guardar, o no ponerle nada y guardarlo acá. O vamos a probar no ponerle nada.
O poner una ruta absoluta. Ahora, ¿qué pasa si pongo una ruta absoluta? Y digo, no sé, lo quiero guardar en el escritorio. ¿La ruta del escritorio es igual en mi computadora que en la de alguna de ustedes? No, ahí varía. Ahí varía, si va a variar el usuario, la letra de la unidad puede cambiar, como dice Ariel, ¿sí? Y ahora yo les voy a enseñar un truco de .NET, no pasa nada, Daniel. Un truco de .NET, una funcionalidad que trae .NET, una clase que nos va a ayudar a ubicar dónde está el escritorio de manera dinámica, ¿sí? Sin necesidad de hardcodearlo, ¿sí? Correr este riesgo de que nuestro usuario no tenga la unidad C, ¿sí? O que su nombre de usuario o donde esté ubicado mis documentos sea distinto que en nuestra máquina donde estamos probando, ¿sí? Tal vez esto en un servidor o en algo más estable no es tan importante, pero estamos haciendo aplicación de escritorio. De todas formas, siempre me parece una buena práctica no hardcodear nada así tan fijo cuando hablamos de path, ¿no? De rutas. Bien. No le voy a poner nada, vamos a ver qué hace. Tal vez pincha, ¿sí? Bueno, ahí se ejecutó, no sé bien qué pasó. Acá está mi .txt, no sé si esto se ve. Bueno, acá está. Sí, fíjense, se ejecutó, se cerró porque no tiene el console read key, ¿sí? Y acá está clase 19. Lo voy a abrir y dice, hola mundo, funcionó de maravilla, ¿sí? Ahora, yo lo voy a cambiar, ¿sí? Le voy a agregar otro igual a este, y en vez de que el texto sea hola mundo, le voy a poner chau mundo. Así como está, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a mostrar mi archivo de texto? Hola mundo, chau Va a mundo. reemplazar lo que ya está. Algunos dicen que lo va a reemplazar y va a mostrar solo chau mundo. Otros dicen que va a mostrar lo que había hasta ahora, hola mundo, y además va a mostrar chau mundo. No, debería, digamos, pisarlo porque el append está en false. Claro, exacto. Eso es lo que quería que me digan. Entonces vamos a ver si eso es cierto. O les mentí. No, no les mentí. Dice chau mundo, ¿sí? ¿Qué pasó? Escribió hola mundo y después fue a escribir de nuevo. El archivo ya existía, tenía contenido, pero no tenía el append en true. Entonces lo pisó y le escribió chau mundo. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa si le escribo a esto que este no, pero que este sí. ¿Sí? O sea, que este no anexe, pero que este sí. ¿Qué va a pasar? Van a estar los dos, hola mundo y abajo chau mundo. Ok, y si yo pusiera los dos en true. Acá me dicen que hola mundo, chau mundo sin el salto de línea. Ahora con los dos en true va a ser chau mundo, hola mundo, chau mundo. Exacto, sí. Ahora va a decir, con los dos en true va a decir chau mundo, hola mundo, chau mundo. Vamos a ver si eso es cierto. No les miento. Chau mundo, que era lo que ya estaba del ejemplo anterior, de la ejecución anterior. Hola mundo, chau mundo son los nuevos de esta ejecución. Pero fíjense que como este estaba en true también, ya anexó. Si no tiene nada que ver con la ejecución del programa, sino que el archivo ya estaba ahí con contenido. Bien, Natalia me pregunta por qué. Si yo pongo el anexar en true, el append en true, ahí vamos, Lautaro, con tu excepción. Espera, ahora lo vemos, pues debes tener alguna cosita distinta. Si vos pones el anexar, el append en true, ¿sí? Lo que hace es que si existe el archivo y tiene contenido, fíjate que este archivo existe, es clase 19, está acá, por más que no se esté ejecutando. Justamente la idea de los archivos es persistir este texto en un disco rígido, ¿sí? Que no quede en memoria, porque la memoria apagamos la computadora y se borró, ¿sí? Entonces, como queda guardado el texto de antes, y yo le estoy poniendo que anexe, si hay texto que anexe desde el final del archivo, ¿ahora qué va a decir si lo vuelvo a ejecutar? Va a decir chau mundo, hola mundo, chau mundo, que es los que hay ahora, y le va a agregar hola mundo, chau mundo de nuevo, ¿sí? Fíjate.
¿Ves? Hola mundo, chao mundo de nuevo. Ahora, si yo el primero lo pongo en false, este archivo en cada ejecución se va a reiniciar, ¿sí? Fíjense. Hola mundo, chao mundo. ¿Sí? Borró, pisó todo desde el primero hola mundo y a partir de ahí lo empezó a anexar. Bien. Ojo que el path no está en null, está en... Le puse un string vacío. Y no le puse la barra. Ten en cuenta eso. Bien. Perfecto. Bien. ¿Dudas hasta acá? Ahora, Lautaro, muy bien, tuvo su primera excepción. ¿Qué pasa si yo abrí el StreamWriter, lo instancié, ¿sí? Y ocurre una excepción en el medio? ¿Va a ejecutar el close? No. Entonces, esto, hay dos opciones. La primera es lo encerramos en un try catch. ¿Sí? En realidad ni siquiera un try catch, un try finally. Acuérdense que puede... Un finally o un catch tienen que tener antes un try, pero no necesariamente tiene que ser try catch finally. Puede ser try finally directo. ¿Sí? Y vamos a encerrar todo esto acá. Y acá vamos a tener un problema. ¿Sí? Porque yo, ¿qué quiero hacer acá en el finally? Quiero cerrar siempre, ¿sí? Ya se haya ejecutado bien este código o se haya lanzado una excepción, yo quiero cerrar mi StreamWriter, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo lo declaré adentro del try, entonces está en ese scope, ¿sí? Tendría que declararlo afuera. Pero ¿qué pasa? Si lo declaro afuera y lo instancio afuera y me lanza la excepción acá, no la estoy capturando. Entonces, lo que vamos a hacer es inicializar esto en null, ¿sí? Vamos a volver a poner esto acá y lo que vamos a hacer es instanciarlo adentro del try, ¿sí? Esto. Va uno más abajo. Ahí está. Entonces, la variable que almacena la referencia de StreamWriter está fuera del try, ¿sí? Entonces yo la puedo llamar desde el final y es más, acá lo que corresponde es si StreamWriter es distinto de null, entonces solo en ese caso lo voy a cerrar, ¿sí? Y acá, ¿sí? Lo instancio. ¿Por qué? Porque fíjense que si ustedes se paran encima de StreamWriter, miren todas las excepciones que lanza. Mauricio, Sí. una pregunta. En el caso de que no haya podido abrir el archivo, ¿el close no lanzaría una excepción en ese caso? No. Lo que te va a lanzar una excepción es si es null. Si StreamWriter es null, obviamente no puedes hacer un punto close de un null, ¿sí? Pero No lo si... pensaba como para dejar el close arriba directamente, o sea, y ya capturar esa excepción. Bueno, no sé. El tema es, si vos dejás este close acá Sí. y la excepción la lanzó acá o acá, ¿se ejecuta este close? No se ejecuta. No. Y si lo pones en el catch y salió todo bien, ¿ejecuta el close? No, Fíjate que acá hubiera un catch, ¿no? Catch Sí. exception, ¿no? ¿Ejecutaría este close? Si salió todo bien. Si ocurre una excepción, sí. Pero si no ocurre, ¿se ejecutaría? No. No. Y lo tenés que cerrar igual. Entonces, Claro. opción 2 sería copiar el close arriba y abajo, que es lo que le decía antes, que el finally nos evita, ¿sí? El finally nos evita hacer eso. Si es algo que se tiene que ejecutar siempre, lo pongo en el finally, ¿sí? Entiendo. Bien, acá es cuando empieza a tener sentido el finally, ¿sí? Lo vamos a usar para esto, lo vamos a usar para serialización y para bases de datos. Si lo pones el close acá abajo, ¿sí? Y se lanzó una excepción, y acá no tenés un try catch o no tenés un try catch que la maneje,
se va a cortar acá la ejecución y va a empezar a subir en la pila de llamadas y va a venir acá, ¿sí? Que tampoco hay un try catch. Entonces nunca se va a ejecutar el close. Lo mejor es ponerlo en un finally, ¿sí? Es lo más limpio y lo más seguro. Además, este finally, ¿sí? Está en... Este try finally está donde tiene que estar, ¿sí? ¿Dónde tengo que cerrar el archivo? Acá, en este método. Me tengo que ir de acá, ¿sí? Perfecto. Para mí esta es una buena forma de hacerlo. Ahora yo en breve les voy a enseñar otra forma de hacerlo, que es más nueva en lo que es .NET, no tanto, igual ya tiene muchos años, y es la que se usa profesionalmente cuando uno trabaja con recursos que puede liberar, ¿sí? En Java hay una forma parecida también, no sé en otros lenguajes, pero estos que son parecidos y se usan para cosas parecidas lo tienen. Pero está buena saber esta, y la tienen que saber para el examen también, try finally, o try catch finally. ¿Por qué? Porque les sirve en cualquier lenguaje que maneje excepciones, ¿sí? Todos tienen más o menos es lo mismo. Van a tener un stream, van a tener algún método para escribir y lo van a tener que cerrar. Son casi todos lados funcionan más o menos así. Fíjense, en C, ustedes, si mal no recuerdo, hacían algo así, un poco más complicado tal vez, pero hacían algo parecido. ¿Puede Sí, ser? me acuerdo que lo cerrábamos si era distinto de null, o sea, si se pudo abrir el archivo, si no, no lo cerrábamos. Bueno, fíjate que acá es lo mismo, pero bueno, tal vez es un poco más sencillo el código, ¿sí? Bueno, algo que les quiero contar ahora es el tema de la ruta. ¿Qué pasa si yo lo quiero guardar en el escritorio? No lo quiero guardar acá en debug, ¿sí? Porque, no sé, tengo un... No sé. Quiero guardarlo en un lugar más accesible, ¿sí? Ustedes ahora van a hacer un ejercicio en Windows Forms donde el usuario puede elegir dónde lo quiere guardar, que es mucho mejor todavía. Pero imagínense que estamos con un programa de consola o que queremos dejarlo fijo, que siempre se guarda en un solo lugar. Bueno, para eso me voy a saltear acá al final del PowerPoint. Tenemos esta clase environment que tiene un método estático getFolderPath, ¿sí? Y recibe un enumerado de carpetas especiales. ¿Qué son carpetas especiales? Bueno, las típicas carpetas de Windows que se usan siempre, ¿sí? Mis documentos, el escritorio, archivos de programa, todo eso, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a usarla, ¿sí? Vamos a guardarlo en el escritorio. Environment, ¿sí? Esto lo tienen que importar de System, ¿sí? .getFolderPath, ¿sí? Y acá recibe un enumerado, ¿sí? Que ya se los va a aparecer ahí, que es environment.specialFolder. Y si le ponen otro punto, les va a aparecer en el IntelliSense todas las posibles opciones de carpetas especiales. Y lo que va a hacer es, .NET ya te va a resolver dónde está, cuál es el path, cuál es la ruta a esa ubicación especial. ¿Sí? Tenemos Application Data, mis documentos, archivos de programa, ¿sí? Tenemos un montón más, ¿no? Common Pictures, Common Music, ¿sí? El directorio del escritorio. De nuevo, mi música, mis documentos, mis imágenes, mis videos. Bueno, todo lo que normalmente usamos cuando trabajamos con Windows, ¿sí? Entonces, vamos a usar Desktop, ¿sí? Que tiene que estar por acá. Había pasado recién. Y vamos a debuguear esto y vamos a ver qué nos muestra, ¿sí? Natalia, se te resuelve la vida. Environment... buena pregunta. Creo que sí, mirá. Environment te permite setear variables de entorno,
Sí, también seguro obtener alguna variable de entorno que hayamos seteado en Windows. Es una excelente pregunta la que hiciste, sí. Precisamente, es súper útil porque te permite, justamente, tener una variable de entorno ya configurada en tu ambiente y la puedes tomar de ahí. Si es otra carpeta, no sea las de Windows, bueno, puedes trabajar como veníamos trabajando de... yo acá puedo poner barra desktop, barra, o sea, más sería acá, y ponerle, no sé, mi carpeta. ¿Sí? Partir de alguna de estas o usar rutas relativas y partir de donde estamos ejecutando, o si tienen una interfaz de usuario, puede ser la misma consola o puede ser Windows Forms, pedirle al usuario que ingrese ese directorio. Y ahora vamos a ver una forma de saber si existe, ¿sí? También tenemos esas funcionalidades que nos resuelven la vida, saber si el archivo existe y saber si el directorio existe, que son cosas que también se usan mucho. Así que vamos a ver qué hace esto. No me quiero alargar mucho. Fíjense que acá, bueno, me dice user Mauri desktop, ¿sí? Y no me pone la barra al final, ¿sí? Entonces me estaría faltando acá la barra, ¿sí? Entonces, eso se lo puedo agregar en el File Manager, ¿sí? O lo podría agregar directo acá, ¿sí? Pero en principio vean que me trae la ruta a mi escritorio, ¿sí? El de mi computadora. Entonces vamos a... poner acá, le vamos a agregar la barra. Y fíjense, ojo, 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 que la barra, esto fue contrabarra, es un carácter de escape. Si ustedes van a usar contrabarra, ¿sí? O ponen 2, ¿sí? Para escapar al carácter de escape, o ponen una y le ponen una arroba antes, ¿sí? Eran las dos opciones. Vamos a ver cómo funciona esto, si funciona, si no funciona, si rompimos todo. Bien. ¿Lo creo o no lo creo? A ver. Acá está, clase 19. Hola mundo, chau mundo. Y me lo escribo en el escritorio. Si esto no estaba preparado, lo voy a borrar por si no me creen. Vamos de nuevo. Ahí me lo creo de nuevo. Excelente, ¿sí? Así es fácil. ¿Con qué se perdieron? ¿Qué parte? Ah, eso. No, como les mostré que este getFolderPath no me devuelve la última barra, ¿sí? Se la agregué acá en el File Manager, o sea que la ruta me pasan, le agrego una barra, después le pongo el nombre, después le pongo la extensión. El tema es que la contrabarra sola, ¿sí? Así sola, fíjense, me la pone en amarillo porque es un carácter de escape. Acuérdense cuando hacemos contrabarra N, ¿sí? Estamos usando el carácter de escape. Entonces, o pongo 2 contrabarras, ¿sí? Es una opción, o pongo arroba. ¿Sí? Si ustedes ponen arroba delante de un string, no les toma los caracteres de escape, ¿sí? Bien. Tengo una pregunta, Mauricio. Sí. Si por ejemplo pusieras, porque esto es todo para archivo de texto, ¿no? O sea, no es XML. No, bueno, yo podría guardar acá un XML si ya lo tengo formateado, ¿sí? Pero ahora vamos a ver serialización que nos va a ayudar a transformar a nuestros objetos en XML, sí. Mi duda, digamos, era, si ahí le pones .word, ¿te va a crear un Word? ¿Sí? Un punto Claro. docx. Ah, bueno, .word no docx, existe. claro. Primero. Sí, docx. Y .doc y .docx son objetos, no son archivos binarios. Si lo abrís con un Notepad vas a ver que... Lo son creo, una- Lo creo, ¿por qué? Porque Exacto, en realidad no es un .docx. no es un verdadero docx. Es, ¿qué pasa? Las extensiones en Windows están de manera informativa, no es que realmente, y acá es cuando engañan a la gente, perdón, abrí el Android Studio, apreté cualquier cosa.
Acá es cuando engañan a la gente y le hacen descargar algo que en realidad es otra cosa y le cambiaron la extensión nada más. Porque la extensión es nada, es informarle al sistema operativo que esto ¿Qué es un programa lo docx, puede sí. abrir? Claro. Para, Sí, es para que pero, ver qué programa lo abre, nada más. Es una pero extensión. es una extensión, ¿sí? No, no es real, no es que por ponerle .docx ya es un Word, ¿sí? Ven, encontró contenido no legible en clase 19. ¿Desea recuperar el contenido de este documento? O sea, no es algo que se guardó y se generó con Word con el formato que requiere para que lo interprete, ¿sí? Entonces, esto es un archivo de texto con otra extensión. ¿Y qué pasa? Yo tengo configurado en Windows que todos los puntos docx me los abra con Word. Pero, no sé, yo podría configurarlo para que me lo abra con el bloque de notas, ¿sí? Y ahí funcionaría, ¿sí? Entonces, sí, la verdad es que la extensión estaba... es más, si quieren no le ponemos ninguna extensión, probemos eso. Y van a ver que lo puedo abrir con el bloque de notas, ¿sí? Porque adentro tiene texto nada más. Abrir con, bloque de notas. Y ahí está, Hola Mundo, Chau Mundo, ¿sí? Bueno. Bien, ya sabemos escribir, ahora hay que saber leer. Pero antes... Bueno, no, vamos a primero a ver cómo leer, ¿sí? Y después les muestro las otras dos clases que nos van a ayudar, que son File y Directory, ¿sí? Entonces, ya vimos StreamWriter. Muy fácil. Para escribir es el writer, para leer es el reader, ¿sí? Es así y es igual. Tiene una sobrecarga, un constructor que recibe la ruta donde vamos a ir a leer. Otra que recibe la ruta y el encoding y no tiene más. No tiene nada más que eso. Y después tiene el close, que también hay que cerrarlo. Y los métodos son read, que lee un carácter solo y avanza carácter a carácter, ¿sí? Va avanzando un carácter a la vez. Y el otro es readline, que te va leyendo línea a línea. O sea, lee una línea, te devuelve lo que leyó, después lee otra línea, te devuelve lo que leyó y así. Y el read to end, que es leer todo. O sea, lee todo el archivo y lo retorna todo junto como una cadena de caracteres, ¿sí? Bien. Perdón que interrumpa de nuevo. Tengo Sí. una pregunta, me surgió. Ahí el entero que retorna al read, ¿es la cantidad de líneas o caracteres que leyó? O ninguna de las dos. ¿Cómo? Repetime. El read que retorna, digamos, un entero, retorna un entero, me imagino, o por ejemplo en el caso de C era demostrando cuántas líneas había leído, creo que era, si no me equivoco, o cuántos caracteres devuelve, o no es ninguna de esas dos cosas, que es el entero que devuelve. Buena pregunta. No me acuerdo. Fede, ¿vos te acordás qué es el entero que devuelve? O si no, ahora lo vemos. Ah, no encontraba el Meet. El entero que devuelve, ¿qué método? Perdón. El red, que lee carácter a carácter. Y acá dice retorna un entero. Debe ser el código ASCII, me parece. Puede ser, pará, yo te lo contesto. Sí. Vamos haciendo el código mientras. Public void, leer archivo texto, ¿sí? Ya con estos dos nos vamos a manejar. ¿Qué tienen que recibir? Bueno, la ruta completa, ¿sí? Vamos a mandar esta vez con el nombre del archivo. Bueno, la ruta y el nombre. Vamos a separar. Y nada más. Ya está. La diferencia es que en vez de void, esto devolvería un string, ¿sí? Que es el texto del archivo. Y no más. Ya con esto estamos. Bueno, ¿cómo hacemos? Lo mismo, voy a copy-pastearlo de arriba y espero que ustedes me sigan con esto y en sus parciales tengan esto preparado y lo copien y peguen y no se pongan a hacerlo en el medio del parcial. Sí, acá todo lo que dice StreamWriter lo voy a pasar por... Ah, no. Bueno, sí. StreamReader. Exactamente el ASCII Bueno, es lo que lo que devuelve el read. adiviné Si lo casteas en achar, de casualidad. es lo más raro leer carácter a carácter. Puede pasar, pero Ahí estamos.
Bueno, lo mismo. Es del mismo namespace System.io. ¿Sí? No necesitamos más que eso. Acá la ruta completa sería la ruta. Está todo igual. Ruta completa. No recibe más que eso. Y acá no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Ah, porque esto es StreamWriter. Acá tendríamos que... Eso pasa cuando uno copia. Pero está muy bien. StreamReader. ¿Sí? Acá en vez de WriteLine es ReadLine. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver qué hace el readline. Si vamos a retornar solo eso. Y lo vamos a mostrar a quien nos llama, que a quien nos invoca, que va a hacer acá. ¿Sí? File manager. Leer archivo texto. Le vamos a pasar la ruta y el nombre del archivo. ¿Sí? Lo vamos a mostrar en la consola. ¿Sí? Vamos a... Ahí. Y vamos a ver qué nos muestra, ¿sí? Y al final le voy a poner esta vez sí el read key. Igual ya saben que con control F5 evitan eso, que se cierre, pero bueno, por si me olvido. El finally se ejecuta siempre, siempre, incluso si hay un return, ¿sí? Siempre. ¿Sí? O sea, se va a ejecutar también, aunque se ejecute este return. Va a llegar acá y antes de hacer el return va a venir acá al final y va a ejecutar esto y después va a hacer el return, ¿sí? Me mostró solo Hola Mundo, pero el archivo decía Hola Mundo, Chau Mundo, ¿sí? Ahora lo abrimos, a ver si lo podemos abrir. Era Hola Mundo, Chau Mundo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, en realidad era el otro archivo el que no tenía extensión. Ahora le vamos a volver a agregar la extensión. ¿Por qué? Porque leímos una sola línea, ¿sí? Podríamos usar el read to end, como dice Lautaro, o opción 2, recorrer esto hasta que hayamos concatenado todo el contenido del archivo. Entonces, primero le voy a agregar la extensión. En realidad, la extensión debería ser parte del nombre del archivo, ¿sí? Pero bueno. Acá lo separé. Es más, podrían tener la extensión aparte, acá como otro argumento. Bueno, ¿cómo vamos a hacer si queremos leer todo el contenido línea a línea, ¿sí? Sin usar el read to end? Porque, no sé, queremos ir procesando línea a línea, ¿sí? Fíjense que dice que el readline retorna si la siguiente línea del input stream o null si ya llegó al final, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es... Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Vamos a ir por esta. Y vamos a hacer un while, ¿sí? En realidad vamos a hacer algo mejor todavía. Vamos a poner esto acá adentro. Ya ahí me va a estar corrigiendo. Vamos a hacer una asignación directa acá en el... Es una asignación... A ver si esta me deja hacerlo. O la flasheé yo. Ah, esto es un bool. ¿Cómo era esto? Bueno. ¿Cómo era esto? Ya me acuerdo. String new line. Y esto lo vamos a poner acá. Y lo que tiene que ser distinto de null es new line en realidad. Por favor, no falles. Sí, falló. ¿No te falta un paréntesis al final de null? No.
Mm. Bueno, no me acuerdo cómo se hacía esto. ¿El use estás queriendo hacer? No. No, quería hacer una asignación directa en el while para no repetir arriba el código. Bueno, Qué vagancia de tuyo. El punticoma no va seguro. sí, no, ya se lo agregué después por si era eso. Tenés un paréntesis de más. ¿En dónde? Volvé para atrás. Tenés ese paréntesis que tenés ahí pegadito, es el que cierra el string, y al final tenés dos paréntesis, así que tenés uno más. Sí, pero igual me tiraba error. No te preocupes. Bueno. Nada, esto es porque yo lo quería complicar. En realidad simplificar, pero nada. No queda otra de repetir arriba, ¿sí? Vamos a hacer... ¿Por qué hago esto y no hago un do while? Porque podría suceder que la primera línea no contenga nada también, ¿sí? Entonces vamos a poner acá new line. Sí, vamos a tener también string text, ¿sí? Vamos a hacer un empty, vamos a inicializarlo en empty, ¿sí? Y imagínense que yo acá adentro, en realidad esto no tiene sentido si no uso red to end, ¿no? Pero imagínense que yo acá adentro hago algo con esa línea, ¿sí? La proceso de alguna forma, la parseo, ¿sí? Y no sé, voy instanciando un objeto o voy haciendo algo con eso. En este caso lo único que voy a hacer es concatenarla, ¿sí? Y nada más. ¿Sí? Y lo que sí tengo que hacer acá al final es volver a leer new line igual string reader.readline. Bueno, y ahora sí el return de text. Bien. Vamos a ver si esto funciona o cualquier cosa. Hola mundo, chau mundo. Bien, me trae todo. Sí, lo único que no me puso el salto de línea, ¿sí? Pero lo leyó todo, leyó las dos líneas. Vamos a verlo si quieren. Vamos a debuguearlo. Escribió el archivo y ahora lo va a leer. New line, ¿sí? Lo buscó acá y dice solamente hola mundo, ¿sí? Fíjense que si yo acá se los muestro un poco más grande, solo hola mundo, ¿sí? Entonces va a venir acá, text está vacío, ¿sí? Text no tiene nada. Voy a hacer F10, voy a entrar, lo voy a concatenar, ahora text va a decir hola mundo. Y ahora en new line voy a leer la siguiente línea, ¿sí? Que dice ahora new line, chau mundo. Vuelvo a iterar porque new line no es distinto de null. Y concateno en text el chau mundo. Bien. Y ahora vuelvo a leer y ya no tengo más nada. Entonces new line va a pasar a ser null. Como es null, sale del while, me retorna el texto concatenado, ejecuta el finally antes de retornar. Esto es lo que quería ver, creo, de Lautaro. Cierra el stream y ahora sí vuelve acá y me muestra por consola, ¿sí? ¿Se entendió? Y puse algo así, Santiago, pero no sé. ¿Cómo hago para hago un salto de línea? Le agrego acá. Acá también pueden usar environment para que esto sea dinámico según el sistema operativo, pero yo acá le voy a hardcodear el contra barra n. ¿Sí? Vamos a ver ahora si lo hace o no. Hola mundo, chau mundo. ¿Ven? Ahora sí me lo separo. Igual esto se los publico ahora, ¿eh? Si no llegan a ver dónde queda el finally. Bueno, ¿qué pasa si el archivo no existe? Antes de eso voy a hacer un try catch acá en program. ¿Sí? Voy a hacer un try catch a todo. ¿Sí? Y voy a exception genérica, ¿sí? Y voy a poner ocurrió un error. Y acá le voy a anexar el mensaje del error. ¿Mm? Y nada, y no voy a hacer el throw porque eso sería pegarme un tiro en el pie.
Entonces, bien. Vamos a ver qué pasa si yo borro los archivos, ¿sí? Los saco de acá, no existen más, ¿sí? Voy a comentar la parte de escribir, ¿sí? Porque si no va a existir el archivo. Y voy a iniciar esto a ver qué pasa. Ocurrió un error. No pudo encontrar el archivo. Es más, voy a hacerle un punto toString, no voy a mostrar el message. Vamos a ver qué pasa. Ocurrió un error. File not found exception. Me muestra el tipo de excepción. Me muestra, no se puede encontrar el archivo con todo el mensaje. Y después me muestra el stack trace, ¿sí? Fíjense. Vino al main, vino a leer archivo, fue al file stream, hizo todo esto interno del stream reader, ¿sí? Y explotó en el constructor. Hasta ahí llegó. Ahí se lanzó la excepción. File not found es una excepción muy común, ¿sí? Ustedes están tratando de leer un archivo que no existe. Bueno, ¿cómo manejamos esto y evitamos que salga este error horrendo a nuestro usuario? Bueno, muy bien. Muy fácil, ¿sí? Donde voy a leer el archivo, me voy a ayudar con una clase amiga que es la clase FileExist, ¿sí? File es la clase y exist es un método estático al que le pasamos la ruta completa, es decir, con el nombre del archivo, y nos devuelve true. Si existen los permisos, esto es muy importante, porque tal vez el archivo existe y no tengo permisos para leerlo. Si tengo los permisos y esa ruta contiene el nombre del archivo, devuelve true. Si no, devuelve false. Así de fácil. Si esa ruta no existe, me va a devolver false y yo le digo al usuario, mirá, me pasaste cualquier banana de ruta, esto no funciona. Pásame una ruta válida. Pero no explota, no lanza una excepción, ¿sí? También devuelve false si el path es null, la ruta de acceso no es válida o la cadena está vacía, ¿sí? Bien. Entonces, con eso ya solo con el FileExist podemos generar un código que nos maneje ese caso de que no encuentre el archivo, mostrar un mensaje amigable y controlarlo, pedirle que de nuevo o me ingrese otra ruta o cancele la operación porque no la va a poder hacer, ¿sí? File copy, le pasamos dos rutas, ¿sí? Con el nombre del archivo y lo que hace es crear una copia, ¿sí? Y file delete lo que hace es borrar el archivo. Si yo puedo borrar un archivo, si tengo los permisos de nuevo, en un determinado lugar, ¿sí? Todo esto lo puedo hacer con la clase file. Van a ver que la clase file también nos permite escribir directamente, si mal no recuerdo. Write all, read all, es una forma más fácil. Que no sé por qué no lo damos así. Creo que porque no te deja leer. No sé por qué no usamos, no damos esta, pero bueno, hay otra forma de escribir un archivo que es con la clase file directamente, con un método estático. No sé si porque no hace un stream y trae todo el texto de golpe, o por qué. Ahí, Fede, tal vez te desmuteas y me explicás, pero es otra opción, ¿sí? Usar la clase file. Pues elegimos uno. Ah, ok. Es simple. No hay mucha vuelta. Elegimos una manera de hacerlo. Hay muchas, sobre todo con archivo de texto. También tenemos la clase directory, ¿sí? Que es lo mismo, pero para directorios. Si podemos borrar un directorio, ¿sí? Fijarnos que exista un directorio específico, ¿sí? Sin tener en cuenta los archivos, sino solamente el directorio, ¿sí? Obtener todos los archivos dentro de ese directorio. ¿Sí? Esto se los dejo para que lo investiguen y lo usen. Lo van a usar en algunos ejercicios, no dejen de hacerlo porque podría aparecer en un parcial. Pero no me quiero alargar con el ejemplo. Creo que se entiende cómo usarlos. ¿O alguien tiene duda de cómo usarlos, estos métodos? Yo me colgué un poco con el file. Justo estaba arreglando el ejemplo y no. Nada, file es una clase que tiene una serie de métodos estáticos que nos permiten hacer varias cosas. Podemos, como decía recién, hacer lo mismo que hicimos ahora, escribir directamente con file,
leer directamente con file. O lo que sí es más útil y más importante y que me interesa que se lleven es este método exist, que le pasas una ruta con el nombre del archivo y te dice si ese archivo existe y tenés los permisos necesarios para leerlo o escribirlo, ¿sí? Sí. Pero lo vamos a usar más que nada para validar si el archivo existe, porque por ejemplo, antes cuando lo levantábamos o lo abríamos directamente ya si volvía null, nos dábamos por hecho de que posiblemente no hayas podido escribir en el archivo. En este caso es solo para ver si el archivo existe, o también puede ser que en el medio, la ruta, haya algo que no tenga acceso, como mencionaste vos recién. Sí, puede pasar que ustedes van a hacer ahora un ejercicio que es un Windows Forms, que van a mostrar la típica ventana para elegir un archivo o para elegir una carpeta donde querés escribir un archivo. ¿Sí? O podrían desde una consola escribirte una ruta, ¿sí? Que eso sería más común, y que esa ruta no exista, o que ese archivo no existe. Eso pasa si usan Linux, si están usando ahí la línea de comandos de Linux, y ustedes ponen mal una ruta, no les va a explotar todo por los aires, les va a decir que no existe, ¿sí? Sí, capaz no tanto para el archivo, sino más para el árbol de directorio, a eso digo. Claro, bueno, pero por eso también está la clase directory. Ah, bueno, ¿Sí? La clase file exist es para que exista el archivo. directorio y el archivo, las dos cosas. Que además tengas permisos y que además la ruta sea válida, es decir, no sea lo que le pasaste como ruta, no sea ni null ni vacío. Y también tenés directory exist, que ya se fija que exista un directorio en particular, no un archivo, sino un directorio, ¿sí? Y también tenés métodos para borrar, para copiar, ¿sí? Hay muchos más. Si ustedes entran a la documentación van a ver que son un montón, ¿sí? Nada, este es un panorama rápido por arriba de qué implica escribir o cómo se escriben archivos de texto, cómo se trabaja con archivos de texto en .NET. Esto obviamente se puede volver mucho más complejo dependiendo de lo que yo quiera hacer. La parte de leer y escribir es esto. Después, el tema es qué hago con lo que estoy leyendo, ¿no? Esto puede pasar mucho, más que nada en sistemas viejos, que los archivos se usen como pasamanos de datos y que es muy normal si trabajo en sistemas muy viejos que esos datos estén con un formato rendo, es decir, que estén por posición, ¿sí? Que los datos se ubiquen por el número de carácter en el que empieza y el número de carácter en donde termina, o que los rellenen con, no sé si es un número, rellenen con ceros a la izquierda, y si es un string, rellenen con espacios a la derecha, ¿sí? Todo eso se lo pueden encontrar. Entonces ustedes lo que van a leer es directamente un bloque de texto y lo que van a tener que hacer acá adentro o en otro método es interpretar ese texto con las reglas con las que se interpreta ese formato, ¿sí? Y transformarlo en datos reales, es decir, en un número, en un texto, ¿sí? O en otra cosa. Parsear un CSV, como dice Ariel, ¿sí? A veces hay un... Perdón, ¿se podrían usar las expresiones regulares también? Sí, a ver, una vez que leíste el archivo te volvió un texto. Después se puede usar todo lo que vimos con string, que no vimos expresiones regulares, pero saben que están. Vimos el split, vimos el trim, ¿sí? Pueden usar todo eso y empezar a desenrollar todo ese texto, ¿sí? Interpretarlo, parsearlo, lo que realmente significa parsear, que es eso, es interpretar un texto y transformarlo en lo que realmente es, que va a ser un int o un string o algún objeto, si tal vez tengan que instanciar alguna clase, instanciar alguna clase. Sí, como dice Ariel, parsear un CSV que tal vez está dividido con punto y coma o con algún separador. ¿Ibas a decir algo, Santiago? Sí, te iba a preguntar si el read to end te devuelve un string en una sola línea o en varias líneas, digamos. Te lo devuelve tal como está. Vamos a descartar este texto y lo que vamos a hacer es stream reader to end y vamos a ver qué devuelve. Te lo devuelve exactamente tal como está. O sea, si tienes saltos de línea te los va a devolver. Espera que esto lo voy a comentar. Creo que no rompo nada. Ahí está. Ocurrió un error porque no existe el...
Es hola mundo, chau mundo. Te lo devuelve exactamente como está en el archivo, ¿sí? Te vuelve todo. Pero ahí perdés esta capacidad de ir línea a línea, que tal vez te sirve, ¿sí? Además, piensen que si van línea a línea, se va levantando del archivo en memoria una línea a la vez. Si tiene un archivo enorme, muy enorme, y ustedes leen todo de golpe, todo eso, todo ese texto enorme que podría pesar muchos megabytes, se carga en memoria, ¿sí? Podría llegar a generar algún problema. Tengan en cuenta eso. Está bien, tienes un archivo muy grande, pero ténganlo en cuenta que si van leyendo línea a línea, eso es lo bueno del Stream Reader, ustedes van cargando en memoria una línea a la vez, la procesan, hacen lo que tienen que hacer, liberan y siguen a la siguiente línea. Y así, ¿sí? Entonces no se quedan con un texto enorme en memoria que podría significar algún problema para la ejecución del programa, ¿sí? Sí, perfecto. Lo que me quedó duda es vos ahí tenés el método de leer archivo texto. Supuestamente lo tenemos que hacer de forma genérica. ¿Ese método? ¿O no? No, eso es, esto en los ejercicios dice lo que tienen que hacer. En los parciales probablemente pueden encontrarse que les diga lo que tienen que hacer o pueden encontrarse de arréglenselas y generen ustedes una solución. La Claro, forma... no, la yo pensando forma que si leo línea a línea y laburo sobre cada una de esas líneas, no se me ocurre hacerlo de forma genérica porque depende de lo que esté leyendo, es cómo lo voy a trabajar. sí, No, sí, no sé no, cómo no, pensarlo de forma no genérica. se queden como una obligación, seguramente hay alguna forma de pensarlo. Fíjense, el mismo readline. Para eso uso directamente el readline, tal vez, ¿no? Pero a lo que voy es, si ustedes pueden generarse algo que les pueda servir en la mayoría de los casos, se adelantan trabajo del parcial o de los TPs, ¿sí? Lo que sí, cuando hagan un parcial o un TP, tienen que hacer el finally, el close. Ahora les voy a enseñar otra forma, pero tienen que cerrar la conexión, tienen que liberar el recurso, ¿sí? Tienen que usar buenas prácticas de todas las que les venimos viendo, ¿sí? No me metan todo esto choclo en el Windows Forms, ¿sí? Sepárenme la clase que se encarga de procesar el archivo del formulario, usen nombres descriptivos, no me pongan acá no sé, acá una R, ¿sí? Todo eso, como en todos los parciales, ¿sí? Lo que en general se olvidan y pierden ahí medio punto es de hacerme el close, en todos los casos. Lo ponen acá adentro, ¿sí? O no ponen el try, o lo ponen dentro del try, y si ocurre una excepción, eso no funciona. Yo ahora no estoy corrigiendo parciales prácticos, pero cuando los corregía, eso era medio punto menos en ese punto, en el punto de archivos. ¿Por qué? Porque no están cerrando, no están liberando el recurso, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, si no quedan dudas de archivo, pasamos a serialización.